Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren súper bien. Mi nombre es Diana Almachi, soy estudiante del Instituto Universitario Sucre, soy estudiante de la carrera de contabilidad y al momento me encuentro cursando el último semestre de la carrera. Este es un pequeño video de la materia de finanzas a cargo del economista Osvaldo Lor. En esta ocasión voy a hablar específicamente del capítulo número 1 del libro de Principios de Finanzas Corporativas. En el capítulo número 1 trata sobre las finanzas, el director financiero. Este capítulo se abordan temáticas que comprenden primero, ¿qué es una corporación? 2. El papel del administrador financiero. 3. ¿Qué es un administrador financiero? 4. Separación de propiedad y administración. Y por último, los temas que trata este libro. En primer lugar, las finanzas y el director financiero. Un director financiero es una figura clave en una organización. Su trabajo consiste en planificar, desarrollar y supervisar todas las actividades relacionadas con las finanzas de la organización. Esto incluye desarrollar presupuestos, control de los gastos, asesorarse sobre las adquisiciones de nuevas empresas, el manejar los activos, el monitorear los riesgos financieros y la supervisión, así por decirlo, del desempeño de lo financiero de la empresa o lo que conlleva a todo lo financiero de la empresa. El director financiero debe estar familiarizado tanto con los principios contables, los principios financieros y legales para poder tomar decisiones. Además, debe tener una sólida comprensión de las industrias de los mercados financieros. El director financiero debe de trabajar estrechamente con el equipo directivo y los inversores para garantizar que éste alcance los objetivos que ya tuvo trazada la empresa. Bueno, siguiendo con el temario, su primer capítulo comprende de lo que es una corporación. Bueno, una corporación no es nada más que una organización que cuenta con una persona legal propia, separada de los propietarios. Esto significa que la propiedad de una corporación tiene responsabilidades limitadas por las deudas y las obligaciones de la corporación. Algunas de las responsabilidades principales de una corporación incluye proporcionar informes financieros, archivar documentos legales y de impuestos. Las corporaciones pueden estar formadas por una sola persona o por un grupo de personas. Estas pueden ser públicas o privadas. Las corporaciones privadas son propiedad de los accionistas, mientras que las corporaciones públicas son propiedad de los accionistas y de los inversores. Por otro lado, cuando se forma una empresa, sus acciones pueden ser propiedad de un pequeño grupo de inversionistas. Quizás estos puedan ser los mismos ejecutivos de la empresa y algunos promotores. En este caso, las acciones no se venderán al público y la empresa cerrará. Con el tiempo, a medida que la empresa vaya creciendo y emita nuevas acciones para recaudar capital, las acciones se hacen públicas. Como segundo punto, y antes ya lo detallé en el temario, tenemos el papel del administrador financiero. El administrador financiero es una figura clave en una organización. Su función principal es la de administrar y supervisar los recursos financieros de una empresa. Esto incluye la planificación de presupuestos, el control de los gastos, el análisis de inversiones, el control de riesgos financieros, la gestión de los flujos de caja, el análisis de ratios financieros, la optimización de los ingresos y los costos y la elaboración de los estados financieros, entre otros. El administrador financiero debe tener una experiencia en contabilidad, finanzas, impuestos,
auditoría y gestión de recursos humanos para poder llevar a cabo sus funciones de manera eficiente. También se podrá detallar el papel del administrador financiero como el responsable de la planificación de la organización, dirección y control de las finanzas de una empresa. Su trabajo consiste en ayudar al equipo de gestión de la empresa a tomar decisiones financieras que mejoren el desempeño de la empresa. Esto incluye a la gestión de los recursos financieros de la empresa, así como la identificación de los riesgos financieros y el desarrollo de la estrategia o estrategias que tengan para mitigar dichos errores o posibles errores. El administrador financiero también es responsable de velar que la empresa se ajuste a las leyes y regularizaciones financieras pertinentes. El administrador financiero, cuando identifica una oportunidad o proyecto, así por decirlo, un proyecto de inversión, primero se asegura de que el proyecto valga más que el capital requerido para emprenderlo. Si la respuesta es afirmativa, entonces proseguirá a considerarlo como financiar este proyecto. También este libro trata o detalla de una manera muy esencial sobre el papel del administrador financiero y menciona que es un gerente financiero en una gran empresa. Debe tener un gran expertise en su campo. No solo necesita decidir en qué activos debe de invertir la empresa, sino que también necesita saber dónde se encuentran esos activos. Los administradores financieros no trabajan de forma aislada. Muchas instituciones financieras han ido evolucionando para financiar negocios y proporcionar una variedad de servicios financieros. Pueden apoyarse en ganar dinero vendiendo las acciones a fondos mutuos o a fondos de pensión u otro tipo de inversionistas. También pueden pedir dinero a un banco de inversión o también pueden decir que los asesoren sobre un asunto nuevo algo que ayude a sus negociaciones de fusión. Como tercer punto de este capítulo tenemos lo que hace referencia a qué es un administrador financiero. En pocas palabras, podemos describir al administrador financiero como un profesional cuyo trabajo consiste en llevar a cabo la planeación, organización, dirección y control de los recursos financieros de la empresa. El administrador financiero debe asegurarse de que la empresa obtenga los mejores resultados posibles con el menor costo y los mayores beneficios o la mayor satisfacción de sus clientes. Debe estar al tanto de los flujos del efectivo, el presupuesto, del crédito y los recursos financieros disponibles que mantenga la empresa en ese momento. También es el encargado de supervisar la contabilidad, la auditoría y los procedimientos de control interno. En el libro detalla o da a conocer su concepto sobre el administrador financiero. Ellos mencionan que el administrador financiero es la persona responsable de tomar decisiones importantes en una inversión o en una financiación. Solo las empresas más pequeñas tendrán una persona responsable de todas las decisiones que se tomen. En la mayoría de casos, las responsabilidades son compartidas. Por ejemplo, el director de finanzas es el responsable de las políticas financieras, así como de la planeación corporativa. Por otro lado, tenemos al tesorero, el cual es responsable del manejo del efectivo. Él es el encargado de conseguir capital y también es el encargado de las relaciones con el banco. Y por último tenemos al contador, que es el encargado o el responsable de la preparación de los estados financieros, el responsable, como su palabra mismo lo dice, de la contabilidad de la empresa y de los impuestos.
Bueno, como cuarto punto de este capítulo tenemos la separación de propiedad y administración. La propiedad y la administración son dos conceptos sumamente diferentes, pero están relacionados. Por una parte, la propiedad hace referencia o se refiere a la posibilidad de un bien o servicio por una persona o entidad. Esta persona o entidad tiene el derecho de decidir qué hacer con el bien o servicio y es responsable de los resultados y beneficios derivados de su uso. Por otro lado, la administración se refiere al conjunto de actividades y tareas necesarias para gestionar un bien o servicio. Esta actividad incluye la planeación, la ejecución, el control y la evaluación de los recursos disponibles para alcanzar los objetivos establecidos. En general, la propiedad y la administración están estrechamente relacionados, ya que la propiedad de un bien o servicio requiere una adecuada administración para obtener los mejores resultados. La separación de propiedad y administración comprende de ciertas ventajas, como podemos detallar el permitir el cambio de la propiedad sin interferencia o tener gerentes profesionales. También puede traer con ello ciertas disputas, problemas si los gerentes y los propietarios tienen objetivos trazados y son diferentes. Los peligros son claves. En el lugar de conseguir los deseos de los accionistas, los gerentes pueden buscar formas de trabajar más fáciles o lujosas, eludir decisiones impopulares o tratar de construir un imperio de dependencia del dinero de los accionistas. Esto sí es un gran problema, ya que la persona que está encargada de las finanzas va a tener siempre que estar dependiendo del dinero de los accionistas. Los accionistas incurren en costos para supervisar a los gerentes y ejercer influencia sobre ellos y sus actos. Por otro lado, los conflictos entre los accionistas y los directivos no son solo el único agente y el principal problema que se puede enfrentar los gastos financieros. Las finanzas también incluyen los costos de agencia. En circunstancias normales, los bancos y los tenedores de bonos que prestan dinero a las empresas quieren que prosperen, tanto como sus accionistas. Pero cuando las empresas luchan, esta unidad de propósito se derrumba. En momento con esto se necesita una acción decisiva para salvar el negocio, pero los prestamistas tienen ese temor de no poder recuperar su dinero y no quieren hacer un cambio riesgoso que ponga en riesgo sus préstamos. Como bien sabemos, el banco nunca va a perder, el banco siempre va a querer que le paguen su capital adicionalmente con los intereses generados por ese préstamo. Entonces, ese es el riesgo que corren ciertos bancos cuando ven que la empresa no maneja de manera correcta sus finanzas. Por último, tenemos el subtema de qué trata este libro en sí. Bueno, como antes ya lo mencioné, este libro tiene diferentes capítulos, pero el capítulo el cual yo detallé es el capítulo número 1. Bueno, estos capítulos tratados en sí comprenden a los gerentes financieros. Enfrentan dos decisiones sumamente importantes, como lo son en qué activos físicos debe invertir una empresa y cómo recaudar dinero para poder pagar estos activos. Por lo tanto, las decisiones de inversión proceden de las decisiones de financiación. Las tres primeras partes del libro comprenden la decisión de invertir. En primer lugar, cómo evaluar los activos reales y financieros. El segundo es la relación entre lo que es el riesgo y el valor. El tercero es la gestión de procesos de inversión de capital. Por último, desde la sección 4 a la 7 se ocupan de las decisiones financieras. La parte 4 comienza con 3 preguntas sumamente claves, lo cual comprende de 1.
¿Puede el administrador financiero suponer que el mercado valorará correctamente los valores de la empresa? 2. ¿Cuáles son las principales fuentes de financiación de las empresas? 3. ¿Cuál es el procedimiento para la emisión de nuevos valores? Bueno, la parte número 5 continúa con lo que es el análisis de las decisiones de financiamiento al observar cuánto debe de pagar la empresa a los accionistas y cuánto debe pedir prestado. Luego pasamos a las opciones y su valor. Una parte importante del trabajo del administrador financiero es decidir qué riesgos debe de asumir la empresa y cuáles debe de evitar para que ésta no decaiga y posiblemente puedan caer en un cierre. Para culminar, no me queda nada más que decir que este primer capítulo es de suma importancia, ya que me da a conocer cada terminología de una manera clara y precisa, adicionando ejemplos de la vida cotidiana o de la vida real. Las finanzas y el director financiero van de la mano, ya que el director financiero es el encargado de controlar, administrar todo tipo de inversiones y también es el encargado de asumir las consecuencias o a lo que conlleva el realizar algún tipo de inversión. Este primer capítulo también hace referencia a que en una corporación debe de tener definido una persona que se encargue de administrar las finanzas. Al ser una corporación, una empresa con un sinnúmero de empleados, así como diversas áreas, necesita de algunos apoyos que le ayuden con la gestión. Ahí intervienen lo que son el tesorero, el contador, entre otros. Si por algún motivo, circunstancia, el administrador renuncia o lo despiden, la corporación sobrevive y los accionistas de hoy pueden vender todas sus acciones a nuevos inversionistas sin transformar las operaciones del negocio. Por otro lado, para obtener el dinero necesario, la corporación vende derechos sobre sus activos reales y sobre el activo que se genera. Estos derechos se los llama activos financieros o valores. El administrador financiero se coloca entre las operaciones de la empresa y de los mercados financieros o de capital, en los que los inversionistas tienen los activos financieros emitidos por las campañas. El administrador financiero debe de ser una persona que tenga principios, valores y que ponga en práctica su ética profesional para realizar este tipo de trabajo. Las corporaciones de gran tamaño tienen cientos de miles de accionistas. Los conflictos entre los objetivos de accionistas y administradores causan el llamado problema entre los principales y el agente. Bueno, los accionistas son los principales. Los administradores vendrían a ser los agentes. Los accionistas quieren que los administradores incrementen el valor de la empresa, pero los administradores tienen sus propios problemas o sus propios planes. Se incurren en costos de agencia cuando los administradores no intervienen o optimizan el valor de la empresa y los accionistas incurren en costos para supervisar a los gerentes y ejercer influencia sobre sus actos. Por supuesto, no hay costo de gerencia si los accionistas son a su vez los administradores financieros. En una de las ventajas, la propiedad individual, los propietarios administradores no tienen conflictos de interés. En las finanzas existen costos de gerencias en épocas normales. Los bancos y tenederos de bonos que les prestan dinero a las compañías quieren tanto como los accionistas que la empresa prospere, pero cuando la empresa comienza a tener cierto tipo de problemas, las unidades de este propósito se desmoronan. En tales momentos se necesitan medidas decisivas para rescatar a la empresa. Pero a los prestamistas les preocupa que les paguen su dinero y se muestran razones a las que las empresas inicien cambios riesgosos que pongan en peligro sus préstamos.
Incluso estallan disputas entre prestamistas si ven que la compañía corre algún tipo de riesgo de quebrar y forcejan para que, ¿cómo les explico? Para obtener un mejor lugar en la fila de los acreedores. Los ejemplos de corporaciones tenemos Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Meta, que son las más relacionadas o las más conocidas a nivel mundial. Por otro lado, también tenemos a las empresas ecuatorianas, que de igual manera tienen administradores financieros y por ende las cosas marchan en esas corporaciones de la mejor manera. Nuestras grandes corporaciones aquí son Petroecuador, Corporación Favorita, Conecel, Claro, Corporación El Rosado, General Motors Ecuador, Pronaca, entre otros. Lo que sí queda bien claro es que un buen administrador financiero aplica todos sus conocimientos para que las empresas crezcan económicamente, como lo vemos con estos claros ejemplos, tanto a nivel nacional como internacional. Bueno, esto ha sido todo. Les agradezco mucho por su amable atención.